computers. Bueno, acá estamos. Pues nuevamente, bienvenida al curso de biología molecular. Sí, este va a ser un curso teórico y práctico, que también nos está financiando el proyecto CRIA USAID a través del IICA. Sí, más adelante, cuando veamos la presentación del curso, pues vamos a ver cuáles son las instituciones financiantes. Esto es porque somos muy pocos, ¿no? O sea, no alcanza, digamos, la matrícula de estudiantes para pagar profesores y todo, entonces hemos conseguido algunos financiantes para poder cubrir algunos cursos de las maestrías, pero bueno, nos ha ido bastante bien y pues nos alegra que hay instituciones que están apoyando estas maestrías. Bueno, entonces acá está el programa del curso, eso los voy a subir al portal. Yo creo que a ti, no estoy seguro si abrí portal de laboratorio, no, abrí el portal de laboratorio ¿cómo se llama? Del curso de Linux, pero no he abierto este portal, entonces lo voy a abrir el día de mañana y pues ya les voy colocando ahí el material, ¿sí? Bueno, dice la genética es uno de los campos de la ciencia con desarrollo acelerado de conocimiento, ¿sí? A partir de los 80 más o menos, con el desarrollo de las técnicas de secuenciación, se ha ido generando una gran cantidad de conocimiento, tanto de los ácidos nucleicos como de las proteínas, sí, aunque las proteínas pues no se secuencian a través de las técnicas con las que se utilizan para ADN y ARN, pero también un crecimiento bastante grande de la compresión de las proteínas. Dice especialmente a partir del desarrollo de las tecnologías de secuenciación de primera generación. Actualmente hay tres tecnologías o tres generaciones de secuenciación. Sí, tenemos las de primera generación, donde está la secuenciación Sanger, las de segunda generación, donde está la pirosecuenciación, la secuenciación por síntesis y otros tipos de secuenciación que ya no se utilizan. Y también las de tercera generación como nanopore, ¿sí? Y pirosecuenciación, pero esa es de tercera generación. Bueno, igual las vamos a ver más adelante. El laboratorio de biología molecular conlleva principalmente el estudio de ácidos nucleicos y proteínas, ya sea una fracción de los mismos o sus secuencias completas. Sí, podemos estudiar tanto una fracción pequeñita, ¿sí? Del ADN, del ARN o de las proteínas que necesitamos, o bien todo el genoma completo, o todo el proteoma completo, o todo el transcriptoma completo, ¿sí? Cuando hablamos de genoma, estamos hablando de todo el ADN que hay en una célula, por lo menos. Aunque no hay secuenciación de una sola célula, o sea, hay una secuenciación que se llama single cell sequencing, pero en realidad no se logra secuenciar de una sola célula, ¿sí? Es de varias. Pero estamos hablando del genoma de un individuo, ¿sí? Por lo menos de un tejido. Cuando hablamos de transcriptoma, estamos hablando de los transcritos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Del ARN mensajero. Y cuando hablamos de proteoma, pues estamos hablando de todas las proteínas de un organismo. Sí, aunque también el tema de proteínas, pues yo creo que es un poquito más complicado de secuenciar que ADN o ARN. El aislamiento de los ácidos nucleicos y proteínas conlleva técnicas especializadas de campo para la obtención de tejidos y el uso de técnicas y equipos altamente especializados en el laboratorio de biología molecular, ¿sí? Los equipos son de alta precisión y pues conllevan cierto entrenamiento para poder utilizarlos y para poder armar las rutas de procesamiento, ¿sí? Lo que en inglés le dicen el pipeline, ¿sí? Que sería como nuestra marcha analítica, por ejemplo, si fuera química analítica o nuestra ruta de trabajo. En el presente curso nos enfocaremos en la extracción, ¿sí? De esos ácidos nucleicos, en el aislamiento, ¿sí? Porque una vez que los extrajimos, los tenemos que aislar del resto de moléculas que hay alrededor y purificarlos. En su cuantificación, en su observación a través de electroforesis en
en geles de agarose y preparación de muestras para envío al laboratorio de secuenciación, ¿sí? Ya con la electroforesis en geles de agarose, ustedes pueden generar mucha información. Sí, hay estudios completos que llegan hasta geles de agarose, pero también ustedes pueden extender sus análisis a leer cada uno de los nucleótidos que contiene la cadena de ADN que están secuenciando o todo el genoma. Sí, pueden trabajar todo el genoma completo también. En el curso también se proveerán las herramientas estequiométricas para la preparación de soluciones químicas de uso rutinario en el laboratorio de biología molecular. ¿Sí? Generalmente las soluciones de laboratorio vienen a una concentración, hay que cambiar las concentraciones, o se preparan, digamos, vienen en polvo y se preparan soluciones de stock en líquido y de esas soluciones en stock, por ejemplo, que están a 10 molar, se utilizan a 1 molar, entonces se van haciendo preparando diferentes concentraciones de soluciones, o bien hay que mezclar, ¿no? Hay que mezclar diferentes componentes, por ejemplo, para la preparación de buffers. Algunas soluciones van a cierta molaridad, otras a otra concentración, y bueno, hay que hacer uso de las técnicas de estequiometría. Además, contará con una serie de recomendaciones de buenas prácticas de laboratorio que aseguren la calidad de los reactivos, la protección del personal del laboratorio y la protección del medio ambiente. ¿Sí? Los reactivos de biología molecular son bastante caros, la mayoría de ellos porque necesitan una alta calidad. No pueden estar contaminados con ácidos nucleicos porque nos saldrían en nuestras reacciones, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de calidad de los reactivos, diferentes niveles de pureza, ¿sí? Entonces nosotros generalmente vamos a utilizar los reactivos que son de calidad biología molecular, ¿sí? Son más altas que las calidades ACS o que otras calidades. Y cuando no estén en esas calidades, pues van a haber ciertos procesos de preparación de esos reactivos eh, para poderlos tener en el laboratorio, sí, ya sea a través de filtrados o de métodos de desintegración de los ácidos nucleicos. La protección del personal del laboratorio pues es bastante importante, sí, utilizamos algunos ácidos, no muchos, pero sí utilizamos, o bien muchos de los productos que utilizamos son cancerígenos, sí, entonces también tenemos que tener cuidados en esos aspectos. A veces las etiquetas no dicen que sean cancerígenos porque no se ha demostrado que sean cancerígenos, pero tienen el potencial de serlo, ¿sí? Y pues bueno, también la protección al medio ambiente es bastante importante, ¿verdad? No podemos dejar ir por el lavadero los reactivos, porque estamos hablando de reactivos primero que tienen efectos mutagénicos y que pueden tener efectos negativos sobre la vida silvestre o pueden matar los organismos que están ahí, alterar los ecosistemas acuáticos. Entonces hay medios apropiados para poder desechar los reactivos que utilizamos en el laboratorio de biología molecular. ¿Sí? Generalmente los que son de alto riesgo, pues utilizamos los servicios de una empresa que esté certificada en estos desechos. Generalmente son las empresas que trabajan para los laboratorios clínicos. Objetivos de la asignatura. Que el estudiante comprenda las bases teóricas de los procesos de laboratorio de biología molecular y que el estudiante desarrolle las destrezas para la preparación de soluciones de stock de laboratorio de biología molecular. Que el estudiante aprenda a desarrollar y ejecutar protocolos de biología molecular cuidando los estándares de calidad. Y el contenido de la asignatura va a ser el primer tema. Vamos a tener extracción de los ácidos nucleicos, pared y membrana celular, organelos celulares que contienen ácidos nucleicos, metabolitos celulares que interfieren con el aislamiento de los ácidos nucleicos, lisis de la pared y membranas celulares, procesos de naturalización de proteínas, procesos de lavado de lípidos, manejo del ARN y conversión a ADN complementario.
La reacción en cadena de la polimerasa, por ejemplo, vamos a ver la estructura del ADN, los ciclos de la PCR, la desnaturalización térmica de la cadena del ADN, el alineamiento de los primers, extensión y formación de amplicones, algunos componentes importantes de la PCR, por ejemplo el magnesio, la TAC polimerasa, tipos y manejo de las polimerasas, la PCR anidada, PCR multiplex, PCR touchdown, PCR cuantitativa, RT-PCR, que es retrotranscripción, retrotranscriptasa, la PCR, dice acá, bueno, hace la PCR, propiedades fisicoquímicas de los primers, sí, es importante. Los primers son los cebadores que nosotros vamos a unir para poder iniciar la réplica sintética de la cadena, ¿verdad? Hacer la síntesis de la cadena. Longitud del área de secuenciación, diseño de primers, primers para amplificación en ADN degradado también, ¿verdad? Van a haber casos en los que nos vamos a topar con ADN degradado. Por ejemplo, en la charla que dio María Ariza, la de ADN ambiental, todo ese ADN está degradado, ¿sí? O sea, quiere decir que no están las cadenas largas, pues no está obteniendo el ambiente, ha pasado por procesos de ruptura, ya sea enzimática o mecánica, ¿sí? Y ha dejado solo segmentos pequeños. Entonces hay que utilizar primers que amplifiquen segmentos pequeños. Y marcadores moleculares, ¿sí? También vamos a sacar una clase de marcadores moleculares. Luego tenemos la primera práctica, ¿sí? Que es la preparación de soluciones de laboratorio y otros productos. La solución de stock de TAE 1 por y TAE 10 por, la solución de stock de TBE 1 por y TBE 10 por, y preparación de alícuotas. ¿Sí? En la práctica número 2, extracción de ADN vegetal, colecta y preservación de la muestra, etiquetado de los tubos, pipeteo, maceración en nitrógeno líquido, extracción CETAB, planificación de la extracción, preparación de los reactivos, precauciones con los reactivos. También tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, de no contaminar los equipos con los reactivos que son peligrosos. Digamos, si estamos utilizando, por ejemplo, algunos de los que son considerados peligrosos como bromuro de tidio, ¿qué manejos tenemos que dar para no contaminar los equipos? Porque esos equipos posteriormente es probable que alguien por descuido los toque con las manos sin guantes, ¿no? O las áreas donde se utilizan esos reactivos. Entonces, pues vamos a ver todo eso. Descarte de los reactivos e insumos. Práctica 3, evaluación de la calidad y cantidad del ADN, ¿sí? Una vez que hemos extraído el ADN, tenemos que evaluar de qué calidad es nuestro ADN, ¿sí? Si está fragmentado, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor nosotros necesitamos, si vamos a trabajar en genómica, necesitamos un ADN que esté bastante íntegro, pero puede ser que, pues, que esté fragmentado. O bien la cantidad, también es importante la cantidad de ADN que tengamos, de acuerdo a lo que queramos hacer con ese ADN. Sí, a veces también los primers juegan un papel importante, porque hay primers que trabajan bastante bien, con poca cantidad de ADN, pero hay otras síntesis, otros procesos de PCR, por ejemplo, que son un poco más complicados, ¿sí? Que se requiere bastante ADN para poder llevarlos a cabo. Y también a veces depende mucho de la tecnología que tengamos en los laboratorios y de la calidad de los reactivos que estemos utilizando o de los kits que estemos utilizando. ¿Sí? Algunos kits que son, por ejemplo, económicos y que los podemos utilizar con ADN de buena calidad y de buena cantidad, ¿sí? Que tengamos bien estandarizado nuestro proceso de extracción, o que sea un proceso sencillo, digamos, que sea de material fresco. Entonces vamos a obtener ADN de buena calidad y buena cantidad, entonces no necesitamos comprar reactivos muy, muy caros, pero si tenemos ADN en poca cantidad y degradado, probablemente vamos a necesitar reactivos pues de mayor calidad, y eso significa más precio, ¿sí?
Entonces vamos a ver electroforesis horizontal, electroforesis vertical, vamos a ver cómo se preparan los geles de agarosa, estimación de la concentración del gel, preparación del gel de agarosa, el principio de electroforesis y la cuantificación del ADN y el ARN en un aparato que se llama Qubit, ¿sí? Que es la marca comercial del aparato, pero también está, por ejemplo, el nanodrop, o se puede hacer también en un espectrofotómetro, ver las longitudes de onda, pero algunos actúan por cambio, digamos, del haz de luz y otros por fluorescencia. ¿Sí? Nosotros estamos utilizando por fluorescencia, que tiene pues varias ventajas a comparación de la espectrofotometría. Y bueno, son más baratos los equipos también, mucho más baratos. Reacción en cadena de la polimerasa. Entonces vamos a ver cómo planificar una PCR, ¿sí? Cuánto de cada reactivo, o cómo calcular, por ejemplo, si yo tengo 40 muestras, 50 muestras, cómo calcular la cantidad de reactivos que debo poner para cada uno, cómo preparar los master mix. Digamos, se prepara una mezcla que le llamamos master mix, que contiene todos los reactivos menos el ADN, ¿verdad? Porque si vamos a amplificar, por ejemplo, 20 muestras de ADN de diferentes plantas, por ejemplo, o de diferentes insectos, individuos, puede ser la misma especie, pero diferentes individuos, pues vamos a preparar un master mix para 21, ¿no? O 22, para un control y para otra, y para que siempre hay una pérdida un poco de reactivo, entonces para que nos quede todo exacto en todos los tubos que vamos a ocupar. Y ya después, pues, preparamos para 22, repartimos en 21 tubos y al otro lo colocamos el ADN, ¿sí? Si no, tendremos que estar preparando para cada tubito, ¿sí? Entonces se preparan los master mix. Estimación de las alícuotas a utilizar, precauciones con los reactivos de la PCR, ¿verdad? Hay que tener esas precauciones porque como son enzimas, deben estar a la temperatura adecuada las 24 horas, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo, las enzimas se van degradando, porque son productos biológicos, entonces tienen un tiempo de vida, ¿sí? Entonces, conforme más tiempo pasan dentro del congelador o dentro del refrigerador, van perdiendo su potencia, digamos, ¿sí? Su performance sería su marco comercial. Cómo etiquetar los microtubos, esto es bastante importante también, ¿verdad? Hay que llevar un control tanto de las extracciones, bueno, de los individuos, de las extracciones y de las PCR, ¿sí? Se van ligando cada uno, se le asigna códigos a los individuos. A los individuos, por ejemplo, una planta, podríamos hacer una rama, podríamos hacerle 5 extracciones. Puede ser que las primeras hice 2 extracciones, el ADN me salió de mala calidad, pero la extracción 3, 4 y 5 me salieron de buena calidad. Entonces estoy teniendo 5 extracciones de un mismo individuo. Entonces yo debo asignar un código a ese individuo y, en este caso, un código a cada extracción. Y de cada extracción yo puedo hacer diferentes amplificaciones. Yo puedo utilizar 4 primers, por ejemplo. Entonces, si tengo 3 extracciones buenas, que las 3 le voy a pasar los 4 primers, voy a tener 12 productos de PCR. ¿Sí? Entonces, cada producto de PCR debe tener su código. Entonces, vamos a ver cómo ir asignando estos códigos. Y también es importante poder hacerlos, porque los tubitos son así, de este tamañito. Y ahí tenemos que escribir los códigos. ¿Sí? Y si hacemos 1000 extracciones por ejemplo, en 4 o 5 años, esos códigos deben de caber dentro de esos tubitos. Entonces es importante que no sean códigos largos también, ¿verdad? Evaluación de la calidad, sí, en este caso de los amplicones, ya no es de la calidad del ADN que extrajimos, sino de la calidad de los amplicones, sí, de los productos de PCR, a eso le llamo yo, se le llama amplicones, a los productos de la PCR, sí. En geles de agarosa, también vamos a ver los geles de poliacrilamida, que son la electroforesis
vertical, cómo estimar la concentración de los geles y la preparación de los geles de poliacrilamida, ¿sí? Esto lo vamos a hacer teórico, nosotros tenemos todo el equipo también en el laboratorio, pero es bastante caro de preparar estos geles y necesitan mucha práctica, porque hay que... los horizontales son bien sencillos de hacer, ¿sí? No necesitan mayor entrenamiento, pero los verticales sí necesitan mucho entrenamiento. ¿Sí? Entonces esto tal vez lo vamos a ver teórico y vamos a ver el equipo y pues ya si alguien en algún momento tiene necesidad de trabajar con geles de poliacrilamida, por ejemplo, alguien que vaya a trabajar con microsatélites, pues le tocará preparar geles de poliacrilamida e ir a un laboratorio donde haya alguien que esté bien entrenado para entrenarse con él, ¿verdad? Por lo menos un par de días, un par de sesiones para aprender su preparación. Sí, y cada equipo tiene sus detallitos, ¿no? O sea, puede ser que en la máquina de electroforesis vertical en una universidad tenga algunos componentes que son diferentes a los que tiene la que nosotros compramos. Sí, entonces siempre va a haber que aprender pues algo nuevo. El sistema de evaluación lo va a cambiar un poquito. Sí, yo había puesto aquí, como teníamos siempre, el portafolio 70 y evaluación 30, sí, pero va a ser, este 70 y 30 va a ser solamente de la teoría. Aparte vamos a tener 50 puntos de la práctica. ¿Sí? Para la práctica nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo relativamente todo en el laboratorio para que podamos hacer la práctica, tanto con células vegetales como con células animales, o con bacterias o con protistas, ¿sí? Pero también hubo una empresa que me ofreció donarme los reactivos a cambio de organizar el curso en el laboratorio, ¿no? Entonces sería este curso, pero me cambió la vendedora que estaba, la que me había ofrecido eso, cambió, entonces tengo que hablar con nuevos vendedores para ver si me pueden sostener eso. Sí, podríamos hacer otras cosas, pero en teoría todo está cubierto, ¿no? Toda la práctica de laboratorio está cubierta. Esa nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Para que ustedes se puedan venir acá unos días. Tal vez lo vamos a hacer en dos grupos. Somos 7. Bueno, 6. Yo estoy conectado también. 6. Entonces, podría hacer un grupo de 3 y luego otro grupo de 3 para que trabajemos con comodidad, ¿no? Que no hagan falta pipetas o que no nos atrasemos, porque solo, por ejemplo, solo tenemos una cámara de electroforesis, entonces pues en teoría solo un grupo podría o una persona a la vez, ¿no? Pero de pronto podríamos, bueno, yo me voy a organizar, porque si trabajamos en parejas, también podríamos trabajar bastante bien en el laboratorio. Pero vamos a ver. Sí, cuando yo iba a este laboratorio habíamos unos 25 en el aula. Sí, entonces creo que trabajamos en grupos de 3. Esto también se los tengo que actualizar porque la idea era estas fechas, pero el financiante nos pidió pues que diéramos todo el semestre de junio para noviembre, de julio para noviembre, perdón. Entonces yo tengo que reacomodar las sesiones. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Bueno, todo con el programa del curso. Va a ser los jueves siempre a esta hora, ¿sí? Más o menos 1 hora y cuarto de clases. ¿Alguna duda? No. No. ¿No? Vaya, entonces pasamos a la clase. Entonces, cualquier duda me pregunta. Me está interrumpiendo esto. Entonces, voy a botar acá para...
Me está interrumpiendo esta pantalla. Ya se va a hacer. Ahí está. Bueno, pues nuevamente bienvenidas al Laboratorio de Biología Molecular. Sí, al curso de Laboratorio de Biología Molecular, pues ya me conocen. Y bueno, como les comentaba, sí, este curso está, o por lo menos el profesor del curso, sí, los costos del profesor del curso están siendo financiados por el Programa de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria, CRIA, sí. La unidad ejecutora, sí, la que nos está apoyando directamente es el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, ¿qué es? El USDA, sí, ahí, pues bueno, canalizado siempre a través del gobierno de Guatemala, como es que canalizan estas instituciones la cooperación internacional, ¿no? A través del gobierno. Bueno, aquí está un poco el programa del curso. Iniciamos el día de hoy, jueves 14 de julio. Acá también toca arreglar el horario. Finaliza el 10 de noviembre de este año. Y el horario va a ser de 20 a 21 a 15, ¿sí? De 20 a 21 a 15. Entonces les voy a arreglar. 20 a 21 a 15. La teoría 50 puntos, sí, ahí va un 70% del portafolio, un 30% de la evaluación final y 50 puntos de la práctica, ¿sí? Para un total de 100 puntos. Bueno, comenzamos con el tema 1, que es la extracción de los ácidos nucleicos. Y vamos a comenzar con la célula vegetal. Sí, bueno, básicamente en el laboratorio de biología molecular trabajamos con 3 biomoléculas, ¿sí? Trabajamos con estas 3 biomoléculas porque tienen una mayor complejidad, tienen en cuanto a su función, pues guardan o transcriben información y una pequeña cambio, digamos, una mutación sobre su estructura puede causar que se pierdan ciertas funcionalidades dentro del organismo, ¿sí? A ver, ¿quién me dice qué biomoléculas pueden ver acá? En el primer cuadro, en el que está acá. En este, ¿qué biomolécula pueden ver? Es el ADN, ¿no? Cromosomas. Aquí vemos ADN, sí, cromosomas, sí, que es uno de los principales, o el principal que vamos a estar estudiando en este curso. Luego aquí, pues, a ver, ¿qué otro es este? El ARN, muy bien. ¿Y acá? ¿Qué tenemos? Proteína. Y las proteínas, sí, pueden ver que aquí está la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la histidina, sí, por ejemplo, sí, y algunos ligandos, sí, que tiene la proteína. Entonces vamos a estar estudiando el ADN, el ARN y las proteínas, sí, que son los que tienen mayor complejidad, no vamos a estar viendo lípidos. Sí, bueno, este curso se va a enfocar principalmente en ADN y en ARN. Sí. Ya les decía que las técnicas de proteínas, por ejemplo, son similares en cuanto a su extracción y purificación. Incluso se leen a través se leen y se separan por electroforesis, sí, es muy difícil separarlas. Hay que desnaturalizarlas también. Pero no se amplifican, ¿sí? Como hacemos en la PCR o en la RT-PCR, ¿sí? En la retrotranscripción, sino que estas se leen por espectrofotómetro de gases no, por espectrofotometría líquida, ¿sí? Es que se van leyendo. También, y las estructuras se arman por cristalografía de rayos X,
¿sí? Y modelación molecular. Entonces, es una rama, digamos, bastante diferente a los métodos que utilizamos con el ADN y el ARN. Pues con la célula vegetal, acá podemos observar, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, a ver, alguien que me diga qué cosas puede observar ahí en esa imagen. Yo distingo bien pared celular, que se ve Sí. muy en verde, Ujú. y asumo que esos son cloroplastos, ¿no? Los Muy organelos bien. redonditos. Sí. ¿Y los rojos? Núcleos. El núcleo, sí, muy bien, ese es el núcleo. Sí, entonces, bueno, eh, hay métodos que son para células animales y para células vegetales. Sí, y esos métodos pueden ir variando de acuerdo al lugar donde colectemos los tejidos. Sí, las plantas pues tienen la peculiaridad que tienen pared celular y es una de las barreras que pues debemos de romper para poder llegar al ADN que está en el interior de la célula. ¿Sí? Las paredes celulares están compuestas de celulosa y lignina, o sea, no son cosa fácil de romper. Entonces tenemos que utilizar pues algunos métodos diferentes a los que utilizamos en las plantas animales para poder romper esas paredes celulares. Y bueno, tenía otra presentación, pero otra diapositiva aquí adelante. Esta es la que lo que más. Bueno, básicamente vamos a poder encontrar ADN, ¿sí? Y ARN en, en tres lugares diferentes. ¿Sí? En cuanto al ADN, lo vamos a encontrar en el núcleo, por ejemplo, vamos a tener ADN nuclear. En las mitocondrias también hay un ADN que lo vamos a ver un poco más adelante, igual que en los cloroplastos. Sí, estos van a ser nuestros principales tres objetivos de donde nosotros vamos a querer extraer el ADN. Eh, ¿Cuál vamos a seleccionar? Depende mucho de la pregunta de investigación que queramos resolver. ¿Sí? Cada uno de esos ADNs tiene sus propiedades y cada uno nos va a brindar información diferente. En proyectos de genómica, digamos, cuando yo les diga genética, estoy hablando de unos genes. Cuando yo les diga genómica, estoy hablando de todo el ADN del organismo, ¿sí? De todo el ADN del núcleo, de todo el ADN de la mitocondria y de todo el ADN del cloroplasto. ¿Sí? Entonces, genética, unos cuantos genes y genómica, todo el ADN. O por lo menos una porción bastante grande. Entonces, les decía, digamos, en genética, dependiendo de nuestro objetivo, por ejemplo, si queremos ver diferencias entre individuos, sí, ver si hay diferencias entre individuos de una población. Por ejemplo, nosotros estudiamos hace como 3 años eh, individuos del oroco. Queríamos ver si había diferencia entre las poblaciones del oroco silvestres y las poblaciones del oroco que son cultivadas, ¿sí? Entonces nos fuimos al ADN del núcleo, ¿sí? Porque es un ADN que cambia más rápido, ¿sí? Es menos conservado que, por ejemplo, el ADN de las mitocondrias o de los cloroplastos, ¿sí? Las tasas de mutación dentro del ADN mitocondrial y del cloroplasto, pues son bastante bajas y además el del núcleo pues es ADN recombinante. Sí, también hay algunos procesos de recombinación en la mitocondria. Bueno, ¿qué características tiene el ADN nuclear? ¿Sí? Por ejemplo, en el arroz, el ADN del arroz, ¿sí? Tiene 450 millones de pares de bases, 12 cromosomas. Si hablamos de 1N, pues estamos hablando de un organismo diploide, 24 cromosomas, aproximadamente 39,000 genes. El ADN codificante corresponde al 30% del ADN total de la planta, quiere decir que el otro 70% del ADN, ¿sí? No está codificando nada, ¿sí? Algunas
regiones se consideran que son, por ejemplo, los pseudogenes, que provienen de procesos de duplicación y están silenciados, digamos, que han evolucionado de otra manera diferente a los genes que son codificantes, o secuencias que son repetidas, sobre todo en las plantas, tienen a ciertas secuencias del ADN, tienden a repetirse mucho. Sí, aquí abajo dice segmentos repetidos, corresponden al 50% del ADN total. ¿Sí? Entonces, esas secuencias repetidas son bastante abundantes, por ejemplo, en el arroz. Antes se creía que que todo lo que era no codificante no tenía ninguna función, pero se ha visto, por ejemplo, que algunas regiones repetidas pueden codificar para microRNA, por ejemplo, o por ejemplo también le dan estructura a las cadenas. O también funcionan como regiones de regulación de la expresión génica, ¿sí? Algunas de estas regiones, sí, y muchas en realidad pues no se conoce su función. En la actualidad se conoce la función de, digamos, de muchos genes, o por lo menos se tienen identificados, pueden ver ustedes en el arroz, fue de los primeros en secuenciarse su genoma completo, de las primeras plantas, 39,000 genes, probablemente no se sabe su función. Además, un gen puede tener, codificar para varias proteínas. Entonces, si hay 39,000 genes, pues hay muchas más proteínas que se están codificando, ¿sí? Por eso es bien complicado poder conocer el proteoma de una especie. Veamos, por ejemplo, ahora con el ADN nuclear de Arabidopsis thaliana. Sí, este tiene 157 millones de nucleótidos, 5 cromosomas si es haploide o 10 cromosomas si es diploide. También las plantas van a tener una peculiaridad, y es que tienen poliploidías. ¿Sí? Vamos a encontrar organismos hexaploides, octaploides, pentaploides, triploides, y esto quiere decir que sus genomas se han duplicado y durante esos procesos también se han perdido partes de esos genomas. Y por ejemplo, en genomas como los de la papa, podemos encontrar organismos haploides, diploides y pentaploides, ¿sí? Que están interaccionando. Entonces, por ejemplo, lo más común en la naturaleza son los tetraploides, creo. No son pentaploides, son tetraploides. Son los tetraploides. Pero todo el mejoramiento genético de la papa se hace sobre los organismos haploides, ¿sí? Entonces se dan los tetraploides, se van a haploides. Ahí se hacen los procesos de mejoramiento genético y luego se vuelven otra vez a tetraploides. Cuando tenemos genomas duplicados, tenemos complicaciones, porque quiere decir que tenemos, por ejemplo, si un organismo es tetraploide, tenemos ese gen 4 veces. Un gen lo tenemos 4 veces. Y cuando hay poliploidías, ¿sí? Esos genes pueden estar evolucionando de forma diferente, ¿sí? Entonces debemos ser capaces de poder distinguir entre genes ortólogos y parálogos. Sí, ya van a ver en el curso de fundamentos de genética y evolución molecular que son genes ortólogos y que son genes parálogos. Sí, ambos son genes homólogos, pero tienen ciertas diferencias en cómo han evolucionado. Entonces es importante. En plantas siempre hay que tomar en cuenta que hay muchas poliploidías, ¿sí? Y que esas poliploidías nos pueden hacer que comparemos genes que no son ortólogos, ¿sí? Siempre comparamos genes que son ortólogos. Entonces tenemos que estar seguros de qué genes estamos comparando. Bueno, con respecto al ADN mitocondrial, ¿sí? Podemos, por ejemplo, ver en esta imagen una comparación de varios ADN mitocondriales, ¿sí? Nos ponen de algunos animales, por ejemplo, está el de los humanos,
tiene 16.569 nucleótidos de longitud, ¿sí? Es un ADN circular, a diferencia del ADN nuclear, ¿verdad? El ADN nuclear, pues ustedes se recuerdan de sus clases, es una doble cadena en conformación A, B o Z. La B fue la primera que se descubrió. Se encuentra envuelto en una doble membrana, así, dentro del núcleo, y pues codifica para muchas proteínas, ¿no? Ahí es donde comienza la síntesis proteica, pero no solamente en el núcleo hay síntesis proteica, ¿sí? También, por ejemplo, en la mitocondria hay transcripción de proteínas, también posee un ADN, solo que es diferente al del ADN del núcleo, ¿sí? No es un ADN helicoidal, sino es una doble cadena helicoidal, sino que es ADN circular, ¿sí? Si ustedes se recuerdan nuevamente a sus clases de biología, tanto los eucariotas y los procariotas difieren en la estructura de su ADN, ¿sí? Mientras en los procariotas el ADN es una molécula corta y con muy poca organización, digamos, se puede organizar de forma circular. El ADN de los eucariotas, como es muy, muy, muy grande, pues requiere organizarse de otra manera dentro del núcleo, ¿sí? En la doble hélice, y se organiza, pues, por ejemplo, la división celular en cromosomas. Entonces, podemos ver esta imagen en el caso del ADN, ¿sí? Diferentes organismos del ADN mitocondrial. Podemos ver, por ejemplo, en Homo sapiens, tiene una longitud de 16.569 nucleótidos. En S doméstico, no sé qué, 16.770. En los ratones, músculos, 16.299. Esta acá, Memoria, es una mariposa, ¿sí? 15.643 nucleótidos de longitud. Y vamos subiendo. Drosophila melanogaster, ¿sí? Las moscas de las frutas, pueden ver que tienen pues es más grande, ¿sí? Un poco más grande. Un 20% quizás, o 10%. Tiene 19.000 nucleótidos. Pasamos a esta otra, es una ameba, ¿sí? Esta que está acá, 55.000 nucleótidos de longitud. Este otro acá, no recuerdo qué es, pero tiene 15.000 de longitud. Este acá es una levadura, Schizosaccharomyces pombe, 19.000 nucleótidos de longitud. La levadura Saccharomyces cerevisiae tiene 78.917 nucleótidos de longitud. Y podemos ver en las plantas, pues, que son genomas mitocondriales, ¿sí? Mitogenomas, se les llama, mitogenomas, que son bastante más grandes, ¿sí? Que, por ejemplo, en los animales, en las levaduras o en los protistas, ¿sí? Una longitud de 366.924 nucleótidos en Arabidopsis thaliana, y en la planta del tabaco, 430.597 nucleótidos de longitud. Bueno, hay disparidad en el tamaño con otros organismos, que es lo que acabamos de ver. Están organizados en nucleoides, ¿sí? No son núcleos como tales. ¿Qué es un nucleoide? Pues es un agrupamiento, ¿sí? De transcritos de ADN, ¿sí? O sea, este ADN mitocondrial circular está envuelto o rodeado de transcritos de ADN, ARN y algunas proteínas de compactación. Son de transmisión maternal. ¿Qué quiere decir? Que el ADN que poseemos cada uno de nosotros, y en el caso de las plantas, proviene de origen maternal, ¿sí? No se encuentra ADN del padre. En algunos casos, sí, pero muy, muy raro, por que se fue una mitocondria del padre, puede haber ADN paternal. Por ejemplo, en algunos, bueno, esto se descubrió en humanos,
en algunos individuos que presentaban enfermedades genéticas que las presentaba el padre. En teoría no las puede presentar los hijos, ¿sí? Porque los hijos heredan el ADN maternal. Pero lo que vieron fue que, pues sí, a veces en muy raras ocasiones, con muy baja probabilidad, es posible que pasen un poco de mitocondrias de los padres a los hijos durante la fecundación, ¿sí? Cuando digo padres, hablo de los machos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Más adelante voy a decir padres y tal vez estoy hablando de ambos. Bueno, un poco del tamaño y el número de genes en varios organismos en el genoma mitocondrial. Sí podemos ver que, por ejemplo, en las plantas, el tamaño del genoma mitocondrial también puede variar. Por ejemplo, acá tenemos una de 219,000 nucleótidos, otra de 366,000 nucleótidos, otra acá de 430,000 nucleótidos y otra acá de 569,000 nucleótidos o 600, casi 80,000 nucleótidos, ¿sí? Pero veamos cuántas proteínas se producen en este genoma mitocondrial o en el mitogenoma, ¿sí? En este caso tenemos 33, en este caso 27, 34, 36, 39, 37, 33, 35 y esta no la logro ver porque no me deja el zoom. ¿Cómo escondo esto? Creo que se puede esconder. Doctor, bueno, probalo pues arriba. Y 39 proteínas. Sí, en el caso del ARN ribosomal pueden ver que tampoco hay mucha variación, o por lo menos esa variación no se relaciona con el tamaño. Desde 3, 5, 3, 3, 6, 4, 6, 9 y 4. ¿Sí? No son tan grandes las variaciones. Lo mismo con el ARN de transferencia que se produce aquí dentro del mitogenoma. 21, 26, 18, 19, 30, 23, 33, 25 y 29. Por ejemplo, si nos venimos acá a este, que es el más alto, y aquí tiene 30. Hay otro un poquito más grande que tiene casi 200,000 pares de bases menos, o sea, ¿como cuánto será? Un 30%, 20% más o menos, menos de pares de bases, y pues tiene más transcritos de ARN de transferencia. Así. Ahí está. Bueno, en esta imagen, sí, podemos ver cómo está organizado el mitogenoma, sí, les dije que era circular, y en cada una de esas anotaciones, sí, esto es un genoma anotado, digamos, sí, es un genoma anotado en una gráfica. Podemos ver cada uno de los genes que poseen, sí, podemos ver que la mayor parte de ADN que se encuentra en el ADN mitocondrial es no codificante, ¿sí? No codifica para ninguna proteína. ¿Sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, los que están en amarillo son genes que están codificando para el complejo 1, ¿sí? De la NADH de hidrogenasa. Los que están en color verde, así poco vivo, o sea, este de acá, este otro de acá. No, solo este de acá. Creo que solo este de acá. Probablemente este otro acá. Bueno, son para el complejo 2 de la succinato de hidrogenasa, ¿sí? Podemos ver que tampoco están sobre la misma posición, ¿sí? O en locus contiguos, al menos, ¿sí? O en los contiguos. El complejo 3 de la ubiquinol citocromo C reductasa, ¿sí? Podemos ver que también, bueno, en este caso no son muchos, está este de acá y solo ese veo yo. El complejo 4 de la citocromo C oxidasa, o sea, los genes COX, ¿sí? Están en rosado. Están acá en esta posición, COX2. Si hay COX2, cerca de otro COX por ahí. COX1, sí, aquí está COX1, COX2, y creo que hay COX3. Pero no lo ubico. Sí, pero por lo menos hay COX1 y COX2.
Los genes para la ATP sintasa, las proteínas ribosomales, ¿sí? Son estas en naranjito claro, tampoco la logro ver bien. Bueno, estas para la subunidad corta, ¿sí? Del ribosoma. Se recuerdan que el ribosoma se compone en una subunidad larga y una subunidad corta, ¿sí? Entonces, esas subunidades del ribosoma se están sintetizando acá, dentro de la mitocondria, ¿sí? No directamente en el núcleo. Aunque hay también transferencia, ¿sí? Hay mucha transferencia de genes entre el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto, sobre todo los que están en el área forestal, en Wolbachia, que es una bacteria que está asociada al tracto gastrointestinal de los insectos, sí, en muchos insectos. Pero, por ejemplo, está asociada también con los descortezadores en una simbiosis, ¿sí? Mientras ellas viven en el tracto gastrointestinal de estos insectos, eh, ellas proveen de algunas funciones, ¿sí? Como por ejemplo la descomposición de la celulosa para esos organismos. Pero cuando estas simbiosis son muy largas, y es un proceso bastante común, suelen haber transferencia de genes entre el hospedero, ¿sí? Y el otro simbionte, en el que está adentro del otro simbionte, sobre todo los que están viviendo adentro, no digamos en los simbiontes intracelulares como estos, suele haber transferencia de genes. Sí, entonces, por ejemplo, estos son los procesos de simbiosis entre mitocondrias y las células eucariotas, pues son de varios millones de años y no es de extrañar que pues haya transferencia de genes entre ellos. Estas otras maturasas, otros genes, los marcos de lectura abierta, ¿sí? Los Open Reading Frames, están acá en este celeste, que hay uno, ORF10, ORF9, ORF7, quiere decir que por aquí hay un 8. Bueno, a veces les van poniendo el nombre conforme los van descubriendo. ORF4, ORF2, ORF3, Open Reading Frame 23, el 22, sí, por lo menos hay 23. Es el número más grande que puede haber, ¿sí? Y pueden ver que están distribuidos a lo largo del mitogenoma, ¿sí? En este caso están continuos, pero tampoco tendrían, en este caso, pues no tendría con mucho sentido pensar que son continuos, porque están codificando para proteínas diferentes. Regiones que contienen genes de ARN de transferencia, están acá en color azul, y regiones que contienen genes para ARNs ribosomales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando les hablan de, por ejemplo, del gen 16S, que es un gen de ARN ribosomal, ¿sí? No es que estemos transcribiendo o que estemos, perdón, secuenciando ARN, sino lo que estamos haciendo es secuenciando el gen o amplificando, ¿sí? El gen que codifica para el ARN ribosomal, ¿sí? En este caso para la región 16S. ¿Sí? Entonces a veces uno se confunde, ¿no? Dice, ¿por qué estoy haciendo PCR y no RT-PCR si es un 16S ribosomal, pero es el gen, no el ARN, ¿sí? También se podría hacer a partir del ARN, pero en realidad es más fácil trabajar a partir del gen. Solo en algún caso especial que quisiéramos saber eh, algún proceso evolutivo o algo, tal vez lo haríamos desde el ARN. Pero generalmente para estudios evolutivos de los individuos se hace, en este caso del gen 16S, pues se hace desde el gen, no desde el ARN. Bueno, pasamos al ADN del cloroplasto. Sí, el ADN del cloroplasto también es un ADN circular, ¿sí?
También si recuerdan de su clase de biología, la teoría de la endosimbiosis, donde dice que un organismo procarionte pues hizo simbiosis con células eucariontes y pues fue una simbiosis intracelular, ¿sí? Tienen de 147,000 a 247,000 nucleótidos, ¿sí? De longitud. Si vemos, pues son bastante, vamos a ver, más pequeños serían, ¿no? 147 a 247,000. Y esos tienen 430,000 a 366,000 de longitud, ¿sí? Entonces el ADN mitocondrial es más grande que el del cloroplasto. Cada cloroplasto sí puede contener de 22 a 900 copias de ADN, ¿sí? De este ADN circular, ¿sí? ¿Por qué contiene tantas? Seguramente necesitan sintetizar muchas proteínas o cubrir bastantes funciones. Sí, depende, a veces la cantidad de ADN que puede haber en una región depende de la función que tenga esa región, ¿sí? O, por ejemplo, la cantidad de ARN también depende de la función que tenga la célula. Si hablamos de ARN nuclear, por ejemplo, si quisiéramos ver genes que están transcribiendo para almidón, por ejemplo, que quisiéramos ver el ARN mensajero que está transcribiendo el almidón, pues no, en la papa, por ejemplo, no lo haríamos no, bueno, está depositando, perdón. El ARN mensajero que está transcribiendo para un pigmento, por ejemplo, que está transcribiendo para un pigmento en una planta. Así no lo buscaríamos en la raíz, por ejemplo, porque ahí no hay pigmentos. Tendríamos que buscarlo en el lugar específico donde se está expresando ese pigmento. ¿Sí? Si fuera en un insecto, por ejemplo, no utilizaríamos ARN mensajero que esté, por ejemplo, adentro del abdomen, sino tendríamos que irnos al lugar del tegumento del insecto donde se esté produciendo ese pigmento y ver qué ARN se encuentra ahí en mayor cantidad. Sí, generalmente lo que se hace es que se compara el ARN mensajero de un lugar donde no se produce con otro lugar donde sí se produce el pigmento y se ve la diferencia en la expresión génica y de esa manera se puede identificar qué genes son los que transcriben para cierta función. Sí, por ejemplo, si una planta produce un metabolito, digamos, en eh, en el oroco, por ejemplo, produce una toxina en las raíces para evitar que los fitófagos se coman las raíces. Podríamos extraer, ¿sí? ARN de las raíces y luego podríamos irnos, por ejemplo, a las hojas y extraer ARN de las hojas. Nosotros sabemos que en las hojas no se está produciendo esa toxina. Y vamos a comparar la cantidad de ARN mensajero, la cantidad y el tipo, digamos, de ARN mensajero que hay en la raíz y la cantidad y el tipo de ARN mensajero que hay en las hojas. Y se hace algo que se llama DEG, es Differential Expression Genes, expresión diferencial de genes, ¿sí? Y de esta manera podemos saber, por ejemplo, si en la raíz hay más de unos genes, podemos sospechar que de esos más que hay, algunos de esos ARNs son los que están sintetizando esta toxina, ¿sí? Que no van a estar en las hojas expresados, ¿sí? Entonces, dependiendo que estemos trabajando, va a ser el lugar donde vamos a extraer el ADN o el ARN. Y lo mismo sucede, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no esperaremos encontrar muchos genes en algún lugar que no sea importante, o muchas copias del ADN del cloroplasto en algún lugar que no sea tan importante para la fotosíntesis. El ADN del cloroplasto pues contiene aproximadamente 123 genes. 4 de estos genes codifican para ARN ribosomal, otros 20 codifican proteínas ribosomales, otros 30 genes codifican para ARN de transferencia, otros 6 genes para ATPasas
otros genes para las ARN polimerasas del cloroplasto, ¿sí? Y muchos otros para proteínas fotosintéticas, ¿sí? Aunque no solamente se producen estos genes dentro del cloroplasto, sino también dentro del núcleo. Y bueno, aquí hay algo bastante diferente a la mitocondria, ¿sí? Por ejemplo, en angiospermas, la transmisión es materna, ¿sí? Es por vía maternal generalmente, pero en algunas angiospermas puede ser por vía biparental, ¿sí? Puede haber ADN tanto del positivo o del negativo, ¿no? O sea, del que provee el polen o los óvulos, ¿sí? Puede haber de ambos. Entonces son cosas que hay que tener bastante cuidado a la hora que vamos a trabajar con algunos genes, ¿sí? Saber de qué vía provienen dichos genes, ¿sí? Puede ser que para algún estudio importe, para otro no. Y en gimnospermas, ¿sí? La mayor parte es por vía parental, ¿sí? La transmisión del ADN del cloroplasto. La mayoría de proteínas del cloroplasto son codificadas por el núcleo, ¿sí? Muchas de esas proteínas son codificadas por el núcleo. Y solamente 19 de 53 proteínas que se encuentran en el cloroplasto son codificadas por el cloroplasto. Sí, o sea, la mayor parte de proteínas son codificadas en el núcleo, la mayor parte de proteínas que se utilizan en el cloroplasto. Entonces uno pensaría que tal vez son proteínas que todas se generan en el cloroplasto, pero no. Muchas de ellas provienen del núcleo por procesos de endosimbiosis, puede ser por procesos de transferencia de genes, por ejemplo, que esa síntesis sea más eficiente en el núcleo y el núcleo pues los esté proveyendo, que sean transferidos genes del cloroplasto al núcleo, o bien que hayan evolucionado genes dentro del núcleo que estén proveyendo proteínas para el cloroplasto. Entonces, nuevamente, el ADN, la mitocondria, el cloroplasto y el núcleo pueden intercambiar genes. ¿Sí? Que no es nada raro en simbiontes. Luego acá podemos ver la estructura del cloroplasto, ¿verdad? También una estructura circular. En colores verde oscuro tenemos los genes que codifican para los fotosistemas 1 y 2. Acá los tenemos, este es 1 y este es 2. Este pareciera 2. Este es uno que se utiliza bastante para identificación de plantas, el RBCL. Sí, es utilizado bastante para, digamos, en los animales se utiliza mucho la citocromo oxidasa 1, pero en plantas se utiliza bastante este gen de acá, el cloroplasto, que se llama RBCL. Luego tenemos el complejo de la citocromo B, el complejo ATP sintasa, así, el de la bomba de protones de hidrógeno, la NADH de hidrogenasa, también la subunidad larga de la rubisco, ¿sí? Se recuerdan de las que tienen fotosíntesis tipo C3, los genes que codifican para la ARN polimerasa, genes que codifican para la subunidad pequeña y la subunidad grande de los ribosomas. ¿Sí? En este caso son de los ribosomas del cloroplasto. Para estos otros genes, MATK y este es un símbolo, CEP. Estos los he visto yo bastante también en filogenias, este MATK, o no me recuerdo sin poblaciones. Otros genes, estos son Open Reading Frames, ¿sí? Marcos de lectura abierta, hipotéticos, ¿sí? Que ellos creen que son hipotéticos. ¿Sí? ¿Cómo saben que son hipotéticos? Porque tienen una región de iniciación y una región de finalización, pero los ponen como hipotéticos porque no han probado en realidad que estén produciendo algún gen, ¿sí? Solo por medios computacionales, ¿sí? Identificando dónde están las regiones de los códigos de iniciación y los códigos de finalización, y también las regiones que están asociadas al inicio y al final,
pueden predecir que son marcos de lectura abierta, ¿sí? Pero los ponen como hipotéticos porque no, pues no, hay que demostrar, ¿no? Que están en funcionamiento. ARN de transferencia, genes para el ARN de transferencia y genes para el ARN ribosomal, ¿sí? Bueno, dentro de la célula vegetal vamos a encontrar varios obstáculos, ¿sí? O barreras para la obtención del ADN que nosotros tenemos que poder saltar. Sí, el primero es la pared celular, que es rica en celulosa y lignina, ¿sí? Ya les decía que hay métodos para poderlos romper, pueden ser métodos químicos o físicos, ¿sí? Y mecánicos para poder romper esas barreras. En realidad no es tan complicado. También las membranas, ¿sí? Si se recuerdan, las membranas están compuestas por lípidos. Sí, es un modelo de mosaico fluido, son membranas dobles que van a ver tanto en la membrana celular, ¿sí? Que está contigua a la pared, como en las membranas de los organelos, ¿sí? ¿De qué organelos hablamos? Del núcleo, del cloroplasto y de la mitocondria. Y además, ¿sí? Las plantas van a producir una gran cantidad de metabolitos que van a estar interfiriendo con nuestras reacciones de extracción y de purificación. Entonces, digamos que son extracciones más sucias porque tienen muchos metabolitos que tenemos que poder eliminar, ¿sí? Y generalmente vamos, dependiendo de qué estemos trabajando, pero si es extracción de ADN, vamos a preferir aquellos órganos que tengan menos metabolitos, ¿sí? Pues si, por ejemplo, yo sé que si es un pino, yo sé que, por ejemplo, en los tallos vas a estar produciendo muchísima resina, entonces mejor no me meto ahí, en la madera, porque ahí voy a encontrar una gran cantidad de resina, sobre todo en la región que está viva, ¿no? Que es la externa. Probablemente mejor me vaya a las hojas, ¿sí? Que también tienen resinas, pero no en cantidades tan grandes como puedan tener las ramas o los tallos. Y bueno, no, bueno, yo creo que ya resolví las preguntas, pero vamos a ver. Vamos a ver, tengo unas preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el órgano más apropiado para extraer ADN nuclear? Por ejemplo, a ver quién me responde eso. Puede ser en los tubérculos, en los tallos, en las hojas, en las flores, en los frutos. ¿En dónde extraerían ustedes ADN nuclear de esta planta? En las semillas. Yo digo que en la flor. En la flor, dice Stephanie, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más? Pues casi cualquier parte, pero se escogen meristemos en la mayoría de casos, ¿no? No necesariamente. ¿Alguien más? El fruto también. El fruto, dice Stephanie. ¿Alguien más? Sí, podemos traer de todas partes. Las En hojas. realidad sí podemos traer de todas partes. ¿Cómo? Yo de las hojas, creo. ¿De las hojas? ¿Quién dice de las hojas? ¿Quién dijo de las De hojas? Michelle. Ah, Michelle. ¿Alguna otra opinión? Vaya, vamos a ver. Si es ADN nuclear, hay en toda la planta, ¿sí? Hay en los frutos, hay en las semillas, hay en las flores, hay en las hojas, hay en los tubérculos y en el resto de la raíz, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nos vamos a los tubérculos, ¿qué problema tenemos ahí? Mucho almidón, ¿no? Mucho almidón, sí, vamos a tener un metabolito, ¿sí? Que va a ser el almidón o una molécula de reserva que es el almidón. Entonces vamos a tener que pelear con todo ese almidón, ¿sí? Estar eliminando almidones, ¿sí? Reduciendo la glucosa y luego pues lavándolo. Entonces, si es ADN, no tendrá sentido porque todo el ADN de la planta es igualito en todos los organelos, ¿sí? Todas las células contienen el mismo ADN, ¿sí? Bueno, si nos vamos a las flores, por ejemplo, vamos a tener una gran cantidad de pigmentos y pues también tal vez menor cantidad de células que en una hoja, por ejemplo.
Entonces, definitivamente, si yo quisiera extraer ADN de una planta de papa, lo haría ya sea de los tallos, podría ser, o de las hojas, ¿sí? De cualquiera de las dos, porque estos no son tallos leñosos, ¿no? Entonces, podría ser de esas dos, que van a tener menor cantidad de metabolitos secundarios que puedan interferir con mi extracción. Si fuera ADN del cloroplasto, ¿de qué órganos lo puedo extraer? A ver, voy a cambiar la pregunta. ¿De qué hojas, doctor? Sí, ¿y de qué Hojas y tallos. Sí, hojas de todas las partes verdes, ¿verdad? Preferentemente lo va a hacer de las hojas, porque son las encargadas de la fotosíntesis. Por ejemplo, no podría extraer ADN del cloroplasto de las raíces, porque no tienen cloroplastos. O probablemente probablemente no, pues, o sea, en las flores tampoco va a encontrar cloroplastos, o en los frutos, ¿no? Si ya están maduros. ¿Y ADN mitocondrial? También hojas. También hojas, sí, lo puedes extraer de cualquier célula, ¿sí? De la planta, lo puedes extraer de las raíces, de los tallos, de las hojas, de las flores, de las semillas. Pero la que me da menos problemas son las hojas, ¿sí? Entonces, generalmente las hojas son las preferidas para extraer ADN, ¿sí? Generalmente. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar más apropiado para extraer ARN? Pueden tener una moneda si quieren ayudar. No, pues lo que ustedes Yo tal piensen, vez no diría la que idea es que participemos. ¿Sí? donde se está dividiendo no, perdón, donde está muy activa metabólicamente como tipo meristemos, no, oye, no sé. ¿Alguien más que quiera contribuir con otra respuesta? Pues yo hasta donde sé, sí, justo donde más dependiendo eran meristemos, ADN y ARN, pero supongo que sí, las hojas Los en meristemos general, ¿verdad? son regiones con alta división celular, ¿sí? Ajá. Pero no quiere decir que tengan más ADN que otros lugares de la planta. Sí, o sea, realmente nosotros necesitamos muestras muy pequeñas. Con una hoja, o sea, de una hoja ni siquiera vamos a ocupar para extraer ADN, exagerando, 2 milímetros por 2 milímetros. Sí, con eso podemos extraer una gran cantidad de ADN. Entonces, hay ADN, una sean células con núcleo, o en este caso con mitocondrias o cloroplastos, hay ADN. Sí, Sí, entonces, perdón, sí, una pregunta. Yo tenía la idea que justo ese tejido era como más fácil de hacer la extracción porque no es tan duro, por ejemplo, como sacar un tallo sí, o una hoja, pero no no, sé si. las paredes celulares todavía no están engrosadas ni lignificadas, pero digamos es fácil, no es tan difícil. Es difícil cuando hay metabolitos, eso sí, realmente es difícil, o que haya demasiada lignina, sí, se complica bastante. Pero en la papa podría extraer yo en cualquier lugar. O sea, en una hoja lo extraigo súper fácil. Pero vamos a ver, vean, pues la pregunta es, ¿cuál es el lugar más apropiado para el extraer ARN? Entonces, lo primero que tendrían que preguntarse es, ¿por qué quiero yo estudiar ARN y no ADN? ¿Para qué estudiamos ARN? ¿O por qué creen que alguien quisiera estudiar ARN? Cuando queremos estudiar un gen en específico, ¿verdad? Cuando queremos tener un gen específico, iríamos al ADN, ¿sí? Pero ¿qué quisiéramos estudiar de ese gen?
Tal vez lo que produce el gen. Estamos después de la Ajá, muy bien, reproducción. sí, Y yo, por ahí pero va. no sé si la pregunta iba también a solo en plantas o te referías a general. Ahorita estamos viendo plantas, pero puede ser en general. Pues es que cuando hay organismos que solo eso tienen, ¿no? Bueno, si Los son organismos. virus de ARN, pues ahí sí no tenemos de otra, Pues sí. pero digamos en eucariotas, digamos. Ajá. Cuando queremos estudiar proteínas también, pues bueno, es que Ajá. mi deducción la saco del hecho de que, por ejemplo, yo cuando quería identificar Ujú. eh, unos genes en los perros con linfoma, porque quería ver cómo estaban expresados esos genes, pues ahí Ahí tenía está. que utilizar ARN. Esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta correcta. Sí, íbamos bien por la otra y aquí ya Stephanie cerró con la respuesta. Cuando queremos estudiar expresión diferencial de genes, ¿sí? Por ejemplo, en cáncer, ¿verdad? Estaba hablando Stephanie de los linfomas. En cáncer hay mutaciones sobre los genes, ¿sí? Y hay expresión, cambia también la expresión de los genes, ¿sí? Entonces hay unos genes que se están expresando más en las células cancerígenas que en las células sanas. Y también hay genes que se están expresando menos en las células cancerígenas que en las células sanas, ¿sí? Entonces tenemos tanto los genes que se expresan en mayor cantidad y que se expresan en menor cantidad, ¿sí? De este modo podemos inferir qué genes son los que están silenciando o sobreexpresando su, su función, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, en cáncer eso es lo que más se estudia, ¿no? Expresión diferencial de genes. Y pues les decía, siempre se comparan un tipo de célula con otro tipo de célula para poder hacer esta comparación. No se puede, por ejemplo, estudiar expresión diferencial de genes y solo estudio genes, células cancerígenas. Tengo que hacer a pura fuerza de las dos, de las que son cancerígenas y de las que son sanas. O, por ejemplo, la producción de un metabolito. Sí, les decía en el caso del oroco que produce una toxina, yo puedo ver en las raíces qué genes son los que se están expresando en mayor cantidad en relación a genes que están en las hojas, por ejemplo. No quiere decir que todos esos genes que se están expresando en mayor cantidad sean los que producen la toxina. Alguno de todo ese montón de genes va a ser el que está produciendo la toxina en las raíces, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero estudiar funciones, ¿sí? Generalmente los científicos que estudian ARN, ¿sí? Lo que están estudiando es la expresión de genes, qué genes están expresando. Porque el problema es que el ADN lo tengo en todas las células, ¿sí? Entonces, solo que van a haber regiones, por ejemplo, en la hoja, regiones que están activadas, que no están activadas en las raíces. Y en las raíces van a haber regiones que están activadas, que no están activadas en las hojas, ¿sí? Entonces, para ver yo qué genes están activados, tengo que estudiar el ARN mensajero, ¿sí? Ya una vez yo vea qué ARN mensajero es el que se está, por ejemplo, sobreexpresando, yo lo puedo secuenciar y hacer la transcripción inversa, pasarlo a N complementario. Y después puedo venir yo y alinearlo con los genes. Obviamente no voy a tener los intrones, solamente va a alinear contra los exones, ¿sí? Pero hay algoritmos que me van a ayudar a alinear contra los exones del, de la ADN. Sí, vamos a buscar una imagen. Aquí está. Terminamos 8 minutos después, pero bueno. Vamos a ver. Traducción, transcripción, transcripción.
Con imagen que sea apropiada. ¿Cómo se llama la transcripción cuando se produce en splicing alternativo? O sea, esas imágenes son más explicativas. Splicing alternativo. Esta imagen de acá. Vamos a copiar. Sí, por ejemplo, aquí tengo yo este transcrito, ¿sí? Que va a ser una R de mensajero que está codificando para esta proteína. Y, por ejemplo, acá está el gen completo, ¿sí? De acá para acá adelantito está el gen, ¿sí? De acá para acá está el gen. Entonces, si se recuerdan ustedes de la transcripción, ¿sí? Hay un proceso que se llama splicing, ¿sí? En donde se van a cortar. Hay algunas regiones del gen que no van a codificar para el ARN mensajero, ¿sí? Que se llaman intrones. Solamente los exones son los que nos van a aparecer en el ARN mensajero, ¿sí? Entonces se cortan esas regiones, se forma el pre-ARN mensajero, el pre-ARN mensajero, ajá, que es este que está aquí, y luego se cortan estas regiones de acá, y ya queda solo el ARN mensajero, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer, ¿sí? Yo voy a extraer este ARN que está aquí, y después le voy a hacer una transcripción inversa, ¿sí? O lo puedo, es que no es secuenciación directa. El que puede secuenciar directamente es solamente la tecnología Nanopore. Esa tiene secuenciación de ARN mensajero, pero la Sanger y la secuenciación Illumina no tienen secuenciación de ARN mensajero. Entonces yo en laboratorio tengo que hacer transcripción inversa. Quiere decir que con una enzima voy a pasar esto de ARN a ADN. Pero ese ADN, digamos que pasó de una ARN a ese ADN complementario se llama, le van a hacer falta los intrones. Sí, solamente contiene los exones. Entonces yo voy a alinear esto contra el genoma, digamos, completo. Y hay algoritmos que van a ayudar a establecer dónde están estos cortes. ¿Sí? Donde, por ejemplo, está esta secuencia y comienza esta otra, por ejemplo, ¿sí? Y así, y van a poder identificar esos genes que están codificando para este ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando yo estudio ARN mensajero, eso que estoy estudiando, expresión diferencial de genes. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les tengo por hoy. No sé si tienen alguna duda. Les voy a poner unas lecturas en el portal, sí, son 2 artículos para que se vayan familiarizando un poquito más con esos tipos de ADN. Y vamos a tener una evaluación así cortita, sí, de los 12 artículos que les voy a poner o de los 2 manuscritos que les voy a poner, sí. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, nos vamos a dormir. Por ahora no. ¿No? O a ver Netflix. Bye. Que pasen buena noche entonces. Jen, si tú no tienes alguna duda, o Ángela o Ángeles. No, yo no tengo dudas, gracias. Vaya, está bien. Cualquier duda para la otra semana entonces. Que pasen buena noche y nos vemos con los de genética el día martes para la clase de Linux. Ok, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Dios, feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Jensi.